El gobierno de la primera economía del mundo acusa a Rusia de estar detrás de los ciberataques. Pero ¿cómo saber que son los rusos? ¿Y cómo fue que lo hicieron estos hackers? Lo discutimos. Vamos a poner esto en contexto. Primero, pasado 29 de diciembre, la Casa Blanca emite un comunicado donde el presidente Obama acusa formalmente a Rusia de interferir en las elecciones de Estados Unidos y en otros asuntos. Específicamente dice que hubo ciberataques dirigidos a campañas políticas. Recordemos el caso de correo electrónico de la Convención Nacional Demócrata, la filtración de emails del jefe de la campaña de Hillary Clinton, que fue la candidata demócrata, que perdió. Las pruebas. Altos oficiales de inteligencia de Estados Unidos dijeron en la primera audiencia pública en la Comisión de Servicios Armados del Senado que el público pronto sabrá cómo y por qué el gobierno ruso realizó una campaña sin precedentes para interferir en las elecciones presidenciales del 2016. Pero ¿cómo y por qué? El por qué todavía no se sabe. Pero ya el gobierno sacó un documento de 13 páginas de una investigación en conjunto entre el Departamento de Seguridad Nacional y el Buró Federal de Investigación, como se conoce en inglés, el FBI, donde por primera vez atribuyen ataques cibernéticos maliciosos a un país. Es la primera vez que lo atribuyen a un país, Rusia. Según el documento, hubo dos grupos de espionaje. Se conocen como el APT-29, que ingresó al sistema del Partido Demócrata en el verano del 2015, mientras que el APT-28 en la primera del 2016. Ambos grupos dirigieron campañas, ataques específicos a instituciones e individuos para obtener información personal y confidencial de sus computadores para divulgarla públicamente. Incluso el gobierno dice que Rusia esparció noticias falsas y propaganda política. Pero, ¿cómo lo hicieron? ¿Se puede saber que viene de Rusia? ¿Y quiénes? Vamos con Luis Noguerol, presidente de Advanced Division of Informatics and Technology desde Miami. Noguerol, es un gusto tenerte en el programa. Ok, la pregunta puntual. ¿Cómo puede ser que si yo tengo un celular, digamos que yo soy John Podesta, que soy el jefe de gabinete de la campaña, el jefe de la campaña de la candidata demócrata Hillary Clinton, se meten en mis emails? ¿Cómo puede ser que se meten en los emails del comité demócrata? ¿Cómo fue que lo hicieron? Ok. Bueno, evidentemente se dejaron de observar una serie de medidas básicas desde el punto de vista de seguridad informática y eso trajo como consecuencia el security breach no solamente en el email de John Podesta, pero del Partido Demócrata. Básicamente lo que ocurrió es que los dos grupos asociados con este security breach lograron diseñar un email, o no un email, el contenido de un email que fue enviado a alrededor de 1,000 personas en el gobierno federal y la dirección del Partido Demócrata, y trajo como consecuencia que solo uno de alrededor de 1,000 personas que recibieron el email hicieron un clic en un link que estaba embedded, que estaba incorporado en el email. Ok, esto se conoce en términos de seguridad informática como phishing o spear phishing. Ok, pero entonces para entender, vienen estos, voy un momento, Luis. Estos son grupos, no son individuos, son dos grupos, tú me explicaste, son varias personas divididos en dos grupos. Ellos se crean un email ficticio, pero que parece lo más natural posible. Y de estas 1,000 personas que había en el comité demócrata, uno le hace clic a ese email, donde le dice que tiene que cambiar su password y su verificación de identidad. Esa persona mete esa información y en realidad lo que estaba dando era su información para poder entrar en el sistema del comité demócrata donde estaban los emails. Y ahí es entonces que ellos meten un malware, o digamos como le llamarán ustedes en español, no lo sé, pero le meten un malware al sistema para entonces robar toda esa información. Eso fue lo que hicieron, básicamente. Sí. Básicamente lo que ocurrió es que la persona que hizo clic en ese link que estaba incluido en el email facilitó el resto del proceso.
El segundo paso, asociado con hacer clic en ese link en particular, le solicitaba al usuario cambiar su password por cuestiones de seguridad. El usuario tuvo la precaución de verificar visualmente que todo aparentaba ser un email genuino. Y como consecuencia cambió las credenciales, o sea, el password específicamente. Una vez y ahí es básicamente, una vez, Luis, lo que pasa es que tengo que avanzar porque la televisión me mata y hay otras preguntas importantes que tengo que hacerte. Pero básicamente, una vez que esa persona acepta el email y cambia la información, o sea, va a esa página creada por los mismos hackers, pero que aparece como si fuera algo normal para el usuario, pone la información y lo que está dando es el password. Eso es lo que hace que esa persona, entonces, con ese password, se meten al sistema, que es la área azul donde ustedes ven. Ahí ya se están metiendo en el sistema, donde sacan entonces toda la información, la pasan a través de un espacio neutral que ellos mismos crean, los hackers, y ahí entonces que reciben toda esa información. Ahora, Luis, ok, ya entiendo que entonces son dos grupos, el APT-28 y el APT-29, y cada uno tiene una función que facilitar, y como tú me explicaste, trabajan de forma coordinada. Coordinada. La pregunta que yo me hago es cómo se sabe que esas personas son rusos y no son chinos. Porque aquí tengo el documento donde el gobierno está diciendo que tiene prueba de que son rusos, pero el mismo candidato presidencial, ahora el presidente electo Donald Trump, está argumentando, oye, pueden ser los chinos. ¿Cómo confirmar que son rusos? Claro, no, me parece la pregunta muy válida para las personas que trabajamos en el área de inteligencia informática, o sea, seguridad informática. El tema no resulta tan complejo, pero yo entiendo que para los televidentes sí lo es. Primero, una consideración. Internet significa red de redes. Eso significa que hay diferentes proveedores en diferentes espacios físicos y lógicos que conectan unas redes con las otras. Y esto es lo que facilita el poder determinar de dónde viene una comunicación específica. ¿Okay? Existen criterios de que proxy servers, sistemas que permiten masquerade los requests, resuelven el problema. Y eso no es realmente lo que pasa. Desde el punto de vista de seguridad informática se manejan diferentes tipos de dispositivos. Uno de ellos es conocido como IDS-IPS, que es uno de los más populares, y eso significa Intrusion Detection System, Intrusion Prevention System. ¿Por qué es necesario el hablar de IDS-IPS? Bueno, porque el IDS-IPS, junto con un grupo de aplicaciones de seguridad informática y con la ayuda de los firewalls, se puede hacer un trace reverso a dónde se originó la comunicación. Ok, y ahí es que entonces, al saber dónde, voy una cosa, Luis. Ahí entonces, o sea, lo que se hace es que se empieza del final del resultado y se empieza a hacer una investigación forense de dónde es el origen, de dónde viene el ataque. Ok, se define que es ruso, pero ¿cómo se sabe que hay una conexión? ¿Cómo se sabe que hay una conexión entre esos dos grupos que trabajaban de forma coordinada, pero separada, cada uno con unas funciones? ¿Cómo se sabe que esos grupos tienen conexión directa con la inteligencia rusa, que es lo que dice este documento? O sea, ¿cómo confirmar eso? Exactamente. Como usted bien dijo, todo esto se trata de un análisis forénsico. El tema de la seguridad informática es básicamente análisis forénsico, ¿ok? O sea, forénsico porque se hace una vez que el evento ocurrió. Y cada servidor o proveedor de Internet tiene características asignadas por el IRM y otras organizaciones que a nivel mundial manejan las comunicaciones en la Internet. ¿Ok? Como consecuencia, cada proveedor tiene un identificador específico. Y al final usted puede manejar su propia infraestructura, lo que ellos crearon, la estructura operacional, pero no puede manejar el resto del mundo.
Eso significa que cada vez que un paquete de datos viaja de un punto a otro, se quedan trazas en el camino. Entonces, lo que hace la forénsica digital es recomponer todas las sesiones desde el punto de vista de telecomunicaciones y transmisión de datos, hasta que se deduce y se puede afirmar categóricamente que la comunicación surgió en un punto específico. La segunda parte de su pregunta es cómo probar que los dos grupos están relacionados entre sí. Ok, Luis, pero espérate, hay una cosa. Luis, me tengo que ir porque ya tengo que cerrar, porque tengo que otros bloques. Pero en la pregunta, en 20 segundos, ¿se probó que son la inteligencia rusa la que está detrás de este ataque? O sea, ¿hay prueba física o esa es la que van a presentar la semana que viene la comunidad de inteligencia? 20 segundos. Hay pruebas no físicas, pero hay pruebas lógicas. Se tienen todos los datos, todas las evidencias, se hizo el análisis de correlación, que es lo que confirma el análisis forénsico, y sí, categóricamente se tienen todos los elementos para afirmar con una certeza de 100% o probabilidad 1 que el ataque provino de dos redes asociadas al gobierno ruso. La semana que viene ya van a hacer una presentación en la comunidad de inteligencia norteamericana, va a hacer la presentación de cómo se hizo y por qué se hizo. Nosotros vamos a estar prestando atención y bueno, Luis Noguerol, vamos a hablar contigo porque esta noticia tiene repercusión internacional. Fue un gusto haberte tenido.